A partir de enero yo decía que Sitúate Laboral será un programa que esté a disposición de los jóvenes. ¿El rango de edad lo podemos recordar, Javier? Pues mira, va a ser a partir de los 16 años. Tenemos que recordar que en España la edad legal de trabajo, normalmente cuando hablamos de trabajo, siempre es a partir de los 16 años, con autorización, sí, hasta los 18 años, con autorización de los tutores legales. Y bueno, pues desde los 16 años hasta los 25, 30 años, que es un poco las edades rango, un poco normalmente son esas personas jóvenes que acceden a sus primeros trabajos. Entonces, bueno, creemos muy importante darles esta orientación, a un servicio de orientación gratuito, con el objeto de que por lo menos tengan claro qué es lo que pueden, qué es lo que no deben y qué es lo que no tienen que hacer nunca. Genial. De momento nosotros lo estamos haciendo, como decía, ¿no?, extensivo a todos los oyentes, porque yo creo que es una información muy útil para todos. Tengamos la edad que tengamos, nos va a venir muy bien ahora mismo aprovechar, ¿no?, estos minutos de radio pública aquí en RPA para poner luz sobre esto, la extinción de los contratos. Bueno, así de forma breve, ¿cuáles son las causas más normales de extinción de trabajo? Mira, vamos a partir primero de lo que es una definición muy sencilla de lo que es un contrato de trabajo, que al final no deja de ser la voluntad de dos partes, ¿vale?, que adquieren un compromiso. Uno, en este caso el trabajador, aporta, vamos a decir, su formación, su conocimiento, su experiencia, y la otra parte, que sería el empleador, en contraprestación le da pues una retribución y otra serie de beneficios sociales, ¿vale? Llega un momento en el que, bueno, pues o bien una de las partes o las dos partes adoptan la decisión o toman la decisión de extinguirlo. Por lo tanto, sí, podríamos concluir que un contrato se extingue o bien por voluntad de las partes, decir, oye, estamos de acuerdo por lo que sea, mira, esto no nos interesa, esto no nos gusta, y las dos partes se ponen de acuerdo, o porque una de las dos tome la decisión, que es muy distinto que esa decisión la adopte el trabajador o que la adopte el empresario. No tiene nada que ver, ¿eh? Vamos a ver, en caso de que, de que uno u otro, da igual quién sea, me refiero, ¿se tiene que realizar por escrito esa comunicación o es suficiente una comunicación verbal? No, siempre tiene que ser por escrito. Más que nada, entre otras cosas, porque tiene que dar seguridad jurídica, en este caso, a las dos partes, tanto al trabajador como a la empresa. Pero sobre todo el trabajador. El trabajador tiene que recibir una notificación por escrito, llámese carta de despido, llámese notificación, dependiendo de las circunstancias. Y con esa carta de despido ya podríamos decir que estaría en situación legal de despido. Es muy importante para el trabajador siempre que solicite que esa extinción, esa causa, sea por escrito, porque además luego la empresa tendría que comunicar al Servicio Público de Empleo la causa y lo que se llama el certificado de empresa, con el objeto luego de poder acceder a la prestación de desempleo, pero siempre por escrito, siempre. Y aunque seamos nosotros los que extingamos, ¿no?, pongamos fin al contrato. Sí, también el trabajador puede tomar la decisión, vamos a decir, lo que es una dimisión. Sí. Esa comunicación normalmente siempre se suele hacer con 15 días de adelanto, ¿vale? Hay que estar siempre a lo que llega el convenio colectivo, pero siempre preavisar a la empresa con 15 días. ¿Se puede hacer con menos días? Sí, pero siempre estamos a la expensa que la empresa en la liquidación y el finiquito, que no tiene nada que ver liquidación y finiquito con la indemnización, ¿vale? Pero que en esa liquidación y finiquito nos descuente los días que faltan de preaviso hasta los 15. Entonces siempre por escrito y que quede constancia del mismo, ¿eh? De acuerdo. Oye, por cierto, ahora que hablas esto de la indemnización, ¿siempre que hay una extinción de contrato existe indemnización? No, cuando hay una extinción de contrato no hay siempre indemnización. Cuando la extinción la produce el trabajador, es decir, cuando yo me quiero ir de la empresa, no va a haber indemnización, ¿vale? La indemnización es un dinero que le obligan a la empresa o que la empresa pone a disposición del trabajador en determinadas circunstancias con el objeto de extinguir el contrato, ¿vale? Pero no siempre hay indemnización. ¿Cuándo hay indemnización? Por ejemplo, cuando hay un despido objetivo por alguna de las causas que están económicas, organizativas, técnicas o de producción. Entonces sí, ahí hay una indemnización de 20 días por año trabajado. O por ejemplo, cuando la empresa le dice a un trabajador, oye, te voy a cambiar las condiciones de tu trabajo, y el trabajador no está de acuerdo y solicita la extinción. Ahí sí, la empresa también le va a dar una indemnización de 20 días. O lo que normalmente nosotros conocemos como el despido improcedente, que es aquel que se reconoce
por mediación del juez o en un acto de conciliación administrativa. Ahí la indemnización podrá ser de 33 días por año trabajado. Bueno, hay contratos que ya tienen una antigüedad superior al año 2012, ahí tienen también un incremento de la indemnización de 45 días, pero bueno, en resumen, que solamente habría indemnizaciones en los casos de despido o bien objetivos o en los despidos disciplinarios cuando así lo acuerde un juez. ¿Y siempre se puede acceder a la prestación de desempleo? No, solamente en cuando, eso lo dice la normativa de la Seguridad Social, solamente cuando estemos en las causas legales de desempleo. Cuando no estamos en una causa legal de desempleo, cuando el trabajador por propia iniciativa abandona el trabajo, es decir, cuando dimite, ahí no hay causa legal de desempleo. En las demás circunstancias, siempre que haya un despido va a haber causa legal de desempleo, independientemente que el despido sea disciplinario por la causa y que sea real, no pasaría nada, estamos en causa legal de desempleo, cuando hay un despido objetivo o cuando hay una extinción, porque esa es la otra vertiente que hay también de la posibilidad que tienen los trabajadores de extinguir el contrato, no solamente por dimisión, sino cuando ven que hay un incumplimiento grave por parte del empresario, pueden solicitar la extinción, pero lo que no pueden hacer es marchar del trabajo hasta que lo declare el juez, ¿vale? Cuando hay una causa grave, por ejemplo, cuando la empresa no te paga, o cuando, como os decía antes, que te modifique el contrato de una forma tan sustancial, tan grave, que tú consideres que te perjudica. Pero siempre tiene que haber una resolución judicial, ¿eh? Nunca se puede marchar del trabajo hasta que haya una resolución judicial, porque si no, sería un abandono o una división. ¿Cuánto puede tardar esa resolución judicial, por cierto? Pues mira, aquí estaríamos hablando entre un plazo de 4 o 5 meses aproximadamente. Mucho. Claro, eso es una pequeña faena, sobre todo. Total. Sobre todo cuando no te están pagando, ¿no? Claro, esas son las circunstancias. Ahí ten en cuenta que para que se considere una falta muy grave desde el punto de vista que la empresa no te está pagando, por lo menos se requiere que haya 3 mensualidades, ¿vale? Que no te las hayan abonado, mínimo 3 mensualidades, o que durante un periodo prolongado de tiempo, 4, 5, 6, 8, 10 meses, haya numerosos retrasos y tú acredites que esos retrasos en los abonos te están produciendo graves inconvenientes. Por ejemplo, oye, me lo estás retrasando, en vez de pagarme al principio, unas veces me los pagas a mediado, te pagas al final. Claro, yo es que tengo que pagar mi hipoteca, tengo que pagar todos los recibos, y eso me está generando un grave perjuicio. ¿Qué pasa? Tú solicitas la extinción y entre que, hombre, si te lo reconocen en vía administrativa, porque primero hay un intento de conciliación, genial, porque eso son 15 días, como mucho, ¿vale? Genial. Pero si la empresa no lo reconoce, entre que presentas la demanda, te citan para el juicio y todo eso, pues a lo mejor han pasado 4 o 5 meses tranquilamente. Sí, te lo preguntaba porque, bueno, todos conocemos que llamémoslo burocracia, exceso de trabajo, pero, bueno, estas cosas suelen ir judicialmente, ¿no? Lentas. Cuando a alguien le entregan una carta de despido, ¿cómo puede proceder ese trabajador? Sobre todo, me refiero cuando no está de acuerdo, ¿no? ¿Qué plazos tiene para poder reclamarlo? Mira, lo primero, yo sé que es muy fácil decirlo, pero es complicado hacerlo, tranquilidad, ¿vale? Eso es lo primero. Sí. Es muy importante no reaccionar. Oye, yo sé que es muy complicado porque la mayoría de los despidos o de las extinciones son personales, tienen ese componente personal que es muy difícil estar tranquilos porque, oye, siempre detrás te empiezas a plantear todos los problemas que conlleva. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Esto cómo voy a salir de este problema? ¿Que si la prestación me va a llegar o no me va a llegar? Entiendo que es una situación muy, muy, muy complicada, ¿vale? Pero bueno, eso es lo primero, la tranquilidad, ¿vale? Sí. Muy importante, poner siempre no conforme. Después ya veremos. Donde la firma, no conforme. En letra grande, no conforme. Y después la fecha y la hora. ¿Vale? Pero no conforme. Eso es muy importante. Claro. ¿Vale? Y después, ¿qué plazos tenemos? Tenemos 20 días hábiles. Ahora hablamos la diferencia entre 20 días hábiles y naturales, ¿vale? 20 días hábiles que empiezan a contar desde el día siguiente de la comunicación del despido. Vamos a imaginarnos que yo recibo hoy una carta de despido. Hoy es 18, hoy 18, 19, ya no. Hoy es 19, sí. 19, bien. Empezamos a contar a partir de mañana 20. 20 días hábiles. Cuando hablamos de días hábiles, nos estamos refiriendo a todos los días, excepto fines de semana y festivos. ¿Vale? Sí. Entonces, tenemos 20 días hábiles para accionar. Cuando hablamos de accionar es para hacer algo. Y cuando hay un despido siempre hay que hacer un intento de conciliación administrativa.
tenemos 20 días para hacerlo. Me dan hoy la carta, mañana es el día 1, pasado mañana es el día 2, y ahí vamos a interponer lo que se llama papeleta de conciliación. En el momento que yo meto la papeleta de conciliación, para de contar. Me paro en el día 2. Se celebra en menos de 15 días, porque así lo dice la ley, y al día siguiente de celebrar, si no ha habido acuerdo, continuamos con el 3, con el 4, con el 5. Es decir, que no es que sean 20 días realmente, sino que en el momento que hacemos la primera acción, que es obligatorio siempre un intento de conciliación administrativo, para de contar. Cuando se celebra ese acto de conciliación, al día siguiente continúa donde lo hubiéramos dejado, ¿vale? Pero es muy importante ese plazo de 20 días hábiles. Por eso es muy importante siempre contactar con un profesional que te va a orientar y te va a explicar exactamente en qué momento del procedimiento nos encontramos. Pero siempre son 20 días hábiles. Perfecto. Oye, pues esto como información general, yo espero de verdad que haya sido de valía para quienes nos están escuchando. Siempre digo que ante cualquier duda real no deje de contactar con el Colegio de Graduados Sociales, porque sé que dais asesoramiento, ¿no?, todo el año, y a veces, bueno, pues hay que ir más allá y se puede poner en contacto con un buen profesional, desde luego. Oye, como mediador, ultimísima pregunta, pero como mediador, ¿qué suele ser más difícil? Convencer a la empresa, al trabajador, es decir, a la hora de llegar a acuerdos, ¿eh? Mira, la mediación que nosotros hacemos en el SASEC siempre es sobre conflicto colectivo o sobre huelga, ¿vale? En la mayoría de las ocasiones, por no decir en la práctica totalidad, la verdad es que tanto cualquiera de las dos partes, entran en el SASEC con un espíritu siempre de intentar alcanzar algún tipo de acuerdo. Nosotros como mediadores es el único objetivo que tenemos. Nosotros no solemos proponer. Es cierto que al final sí lo haces. Lo que intentamos siempre es buscar un clima lo suficientemente bueno como para que las partes propongan y alcancen ellos los acuerdos que ellos pretendan, porque es lo mejor. Total. Que entre las dos partes intenten alcanzar un acuerdo. Ahora, ante tu pregunta, ¿qué es más complicado? Te voy a responder un poco la gallega. Depende. Depende, porque hay veces que entran, pues, con un conflicto ya muy enquistado. En la mayoría de las ocasiones los conflictos siempre tienen ese componente personal, que antes también hablábamos de los despidos. Sí. Entonces lo que intentamos siempre es bajar un poco la tensión. Solemos trabajar mucho con las partes separadas, Claro. para intentar rebajar la tensión, trasladar todas las ofertas, las podemos matizar. La verdad es que es un trabajo, vamos a decir, a largo plazo, porque tenemos mediaciones de muchas horas, Claro. pero yo te puedo decir que es súper satisfactorio. Javier, tengo una canción para tu respuesta a la gallega. Oye, pues lo has dado en el clavo. ¿Te ha gustado? Me encanta. Mira, habría que ponerla, yo también, la música, ¿no? En algunas negociaciones que dicen amansa las fieras, bueno, y Sí, calma pues los la verdad ánimos. que sí. La verdad es que sí, Javier, muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias por esta Nada. información. Gracias a vosotros y por dar voz a este colectivo y sobre todo a este programa que entendemos que es súper interesante. Poder dar orientación a los jóvenes o a todo el mundo, como bien dices tú, es muy importante porque al final derecho del trabajo y de la seguridad social nos afecta al 100% de las personas. Tal cual. Pues sitúate laboral, estaremos muy pendientes también a partir de enero, eso, los jóvenes a partir de 16 años.